Esta mañana lo aceptó el presidente López Obrador. Los contratos sí existen y los beneficiarios sí son los amigos de su hijo Andrés. Eso es lo sustantivo, los contratos y los amigos. Ese es el eje de la investigación que presentamos en Latinos esta semana. Una red de tráfico de influencias articulada por Andrés López Beltrán, Andy, el hijo del presidente López Obrador, en la que sus amigos íntimos se llevan multimillonarios contratos del gobierno. Se quedaron con el negocio del aeropuerto cancelado en Texcoco, con un edificio para la SEDATU, con un estadio de béisbol, con un malecón en Tabasco. Hoy en la mañanera, cuando el presidente habló de nuestro reportaje, insultó, atacó, descalificó, pero acorralado por las preguntas, aceptó que los contratos son reales y que los beneficiarios son los amigos de su hijo, Andy. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Sí, algunos sí. Y hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada. Es una desesperación, o sea, es calumnia. ¿Ni conflicto de intereses? Nada, absolutamente, nada, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana que es amiga de Andrés y esa fue la respuesta del presidente López Obrador después de aceptar que los amigos de su hijo Andy obtuvieron contratos millonarios de su gobierno, como le revelamos aquí en Latinos. Y esto no es una operación normal de empresarios que llevan 20 años en una industria. No, esto es un esquema diseñado para aprovecharse del tráfico de influencias del hijo del presidente. Es una red de empresas creadas específicamente para simular que compiten y quedarse con contratos millonarios. Y no es el primo de un amigo de la hermana que es amiga de Andrés, no. Se lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. El articulador de esta red es Andrés López Beltrán, el hijo del presidente. Y como engrane, siempre a su lado, su íntimo amigo, Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien le dicen el muerto. El presidente lo conoce, lo ha visto muchas veces, lo ha visto con su hijo y hasta ha estado con él en actos públicos. Alejandro Jiménez Labora opera con sus primos Santiago y Diego Jiménez Labora. Todos son cercanos al hijo del presidente. Hay fotos de ellos conviviendo socialmente por todos lados. Y luego están los que sirven para hacer funcionar la maquinaria. Eduardo Castro, medio hermano de Jiménez Labora, Sergio Granados, Andrés de la Garma, José María Espinosa Pablos y los hermanos Hugo y Carlos Buentello. Entre ellos son socios, son apoderados, son accionistas. Se comparten un grupito de empresas que han recibido los contratos millonarios del gobierno. AZ, VEA, Grava y Arena, Organismo Promotor Logístico, OPL. Los ha favorecido la Conagua con el negocio del aeropuerto cancelado. Los ha favorecido también y mucho la SEDATU. Y ahí hasta arriba aparece otra pieza clave de este clan de amigos de Andy, pieza clave también en el gabinete de López Obrador, el secretario de SEDATU, Román Meyer. Todo está perfectamente documentado. De hecho, son documentos oficiales, documentos del gobierno de López Obrador. Y esta es la punta del iceberg. Es solo una muestra de todo lo que están haciendo al amparo del poder. Y frente a todo esto, ¿qué dice el presidente? Que no hay ningún problema, que no es nada, su ya famoso, y no pasa nada. Ese es justo el problema, que no pasa nada, que se acumulan los escándalos de corrupción hasta en la familia del presidente y no pasa nada. Que este presidente prometió que esto ya no iba a pasar y sigue pasando sin ninguna consecuencia. Y pasa con sus familiares directos, con sus hijos. Loret saca un reportaje, ¿no?, de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso. No pasa nada, porque no es cierto. Mis hijos no son corruptos.
dice el presidente que sus hijos no son corruptos. Pero aquí en Latinus hemos documentado dos casos muy concretos. Uno, a ver, ¿en qué país del mundo está bien visto que el hijo del presidente viva en la casa de un ejecutivo de una empresa contratista del gobierno? ¿En qué país del mundo? Es el caso de José Ramón López Beltrán. Eso se llama conflicto de interés aquí y en China. Y eso se llama corrupción. Y más cuando el contratista ha recibido más contratos y más dinero del gobierno del papá conforme avanza el sexenio. Que nos diga el presidente en qué país del mundo eso está bien visto. Dos, ¿en qué país del mundo está bien visto que los íntimos amigos del hijo del presidente se vuelvan millonarios contratistas del gobierno del papá? Es el caso de Andrés López Beltrán, convertido ya en uno de los hombres más poderosos de este sexenio, uno de los operadores políticos centrales del presidente. Andy no solo articula esta red de tráfico de influencias que le hemos presentado, no. Andy es puente entre su papá y los grandes empresarios. Es puente entre su papá y los poderosos políticos. Andy palomea las candidaturas en Morena. Andy puso en cargos estratégicos del gobierno federal a algunos de sus más cercanos amigos. El jefe del SAT, Antonio Martínez de Nino, está ahí porque es amigo de toda la vida de Andy. El jefe del SAT. El subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón Falcón, está ahí porque es amigo de Andy. El subsecretario de Egresos de la economía número 15 del mundo, que maneja 8 billones de pesos de presupuesto que tiene el país. Otro, el hombre físicamente más cercano al presidente López Obrador en todo momento, Daniel Asaf, el jefe de la ayudantía, amigo de Andy. Carlos Torres Rosas, secretario técnico del gabinete y coordinador general de programas para el bienestar, el que coordina todos los programas sociales de López Obrador, amigo de Andy, por solo decir los más importantes. Andrés López Beltrán es pieza clave del gobierno de su papá, opera en el gobierno, incide en el gobierno, tiene todo que ver con el gobierno, tiene muchísimo poder en el gobierno y es el eje articulador de una red de tráfico de influencias de sus amigos íntimos para quedarse con contratos del gobierno del papá. El presidente prometió que esto no iba a pasar y está pasando. Y frente a las evidencias, estamos entrando en una etapa del sexenio en donde la respuesta de López Obrador ante cualquier evidencia de escándalo de corrupción es decir, ¿y? ¿Se imagina el escándalo que hubiera armado López Obrador si Felipe Calderón le hubiera salido con un ¿y? O que Peña Nieto, cuando se supo lo de la Casa Blanca, contestara con ¿y? Eso no es por lo que votó la gente. Eso es algo de lo que no están orgullosos ni siquiera sus simpatizantes. Y lamento que el presidente López Obrador otra vez no haya respondido a la solicitud que le hice para una entrevista, uno a uno, como se hacen las entrevistas entre un presidente y un periodista. La invitación sigue abierta, ¿eh? Lo reitero, puede ser aquí en el estudio o yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera.